Voy a empezar. Esta es la sesión 2 de electricidad de magnetismo, hoy 23 de mayo. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Pues un resumen de lo que hemos visto en la unidad, en la sesión 1. Vamos a retroalimentar un sistema con 2 cargas puntuales. Y hoy me voy a enfocar en analizar sistemas con 3 cargas puntuales, pero en un arreglo lineal. Había considerado el cuarto punto, que es un sistema con 3 cargas puntuales, no lineales, pero esto sí requiere una sesión aparte, porque ya es más vectorial, entonces esto lo vamos a dejar para el lunes. Bueno, voy a empezar entonces. A manera de resumen, habíamos aprendido, un resumen de lo que nos va a ayudar ahorita en la clase, es que aprendimos que existe una ley de Coulomb, y la ley de Coulomb no es otra cosa más que estima la fuerza de atracción o repulsión que experimenta una carga cuando otra carga del mismo signo o de diferente signo interactúa con esta, y que dicha fuerza va a ser directamente proporcional al producto de sus cargas o inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa, ¿no? Y que esta ley se cumple solo si existe una constante de proporcionalidad, que es la constante de Coulomb. Y habíamos acordado que para fines prácticos de hacer los cálculos, el valor que tomaríamos es de 9 por 10 a la 9 newtons metros sobre Coulomb. Ahora, con esta ley habíamos aprendido a identificar tres puntos principales. Si dos cargas son del mismo, si dos cargas son de signo opuesto, estas entonces se van a atraer y la fuerza resultante tendrá un signo negativo, que para fines prácticos no tiene un valor físico, solamente nos indica el sentido de la fuerza. Si dos cargas son del mismo signo, entonces estas se van a repeler, ¿sale? Y entonces el signo de la fuerza resultante nos indica esto. Finalmente, cuando el sistema es lineal, porque hicimos un ejemplo en el que dos cargas interactúan entre sí, pero independientemente del arreglo que éstas tengan, siempre serán lineales, porque son dos cargas. Independientemente de cómo ustedes las coloquen, siempre van a formar una línea recta. Entonces, este es un ejemplo lineal. Por tanto, cuando el sistema es lineal, el sentido de la fuerza, según la carga analizada, será hacia la derecha o a la izquierda de esa recta. Vamos a ver más a detalle este último punto. A ver. Este es un ejemplo muy similar al que hicimos en la sesión primera, pero que me va a ayudar a introducir por qué debemos de considerar o por qué es importante que el arreglo o la distribución de las cargas dicta mucho en el sentido y la magnitud de la fuerza. A ver, lo voy a explicar un poco más rápido porque estoy seguro que ya lo entendemos. Dos cargas, aquí como ustedes pueden ver en la pantalla, de una carga Q1 de 4 microcoulombs y carga Q2 de menos 8 microcoulombs. Para fines prácticos, la U que está aquí es una U, pero para mí significa micro, ¿sale? Entonces, cada vez que vean en mi presentación una U, quiere decir que es micro. Entonces, carga 1 es igual a 4 microcoulombs y carga 2 es igual a menos 8 microcoulombs. Quiere decir que esta carga es positiva, ¿no? Y esta es negativa. Están separadas por una distancia de 4 milímetros. O sea, 4 por 10 a la menos 3 metros. Primera pregunta. ¿Es una fuerza de repulsión o atracción? Bueno, simplemente con ver que las cargas que están aquí son de signo opuesto, se infiere que la fuerza eléctrica ejercida debe de ser de atracción, porque los dos signos son opuestos, como lo vimos en el resumen de la transparencia anterior. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuál es la magnitud de la fuerza? Bueno, para saber la magnitud de la fuerza, lo que necesito calcular es su módulo, si lo vemos desde un punto de vista vectorial. Pero además, la ley Coulomb, que fue la expresión matemática que vimos anteriormente, nos permite calcular directamente la magnitud sin necesidad de saber el sentido de la fuerza. Porque lo único que estamos haciendo es utilizar el módulo de la carga, módulo de carga entre la distancia por una constante. Eso nos va a dar directamente el módulo de la fuerza. Entonces, si sustituimos directamente los datos, donde la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9
newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y lo multiplicamos por el producto de las cargas, obviamente una positiva y la otra negativa, dividido entre la distancia al cuadrado, esto nos va a dar una cantidad negativa, ¿no? Directamente o matemáticamente lo podemos inferir. Y habíamos además aprendido que si este nos da negativo, quiere decir que es una fuerza de atracción, ¿no? Y en este caso particular, la respuesta es menos 18.000 newtons. Entonces, visualicen aquí esto, lo voy a hacer un poco más grande, a ver si se puede ver. Es que se ve medio así. Si se dan cuenta, estas dos cargas están separadas por una distancia dada, que es 4 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? En rojo representa la carga con signo positivo y en azul la negativa. Si se dan cuenta, a ver, yo simplemente quise calcular la magnitud de la fuerza con la que estas dos cargas se atraen. Pero si yo quisiera analizar la fuerza con respecto a una de las cargas, la fuerza es la misma porque la fórmula nos implica el producto de esas dos cargas. Por eso la fuerza que siente una carga con respecto a la otra es exactamente la misma. ¿Qué es lo que cambia? El sentido de dónde va dirigida esa fuerza. Si prestan atención en la carga de color rojo, esta va a sentir atracción hacia la carga de color azul. Entonces, la fuerza de atracción hacia dónde se va a mover. Pues si ustedes lo están viendo en su pantalla, se va a mover hacia la derecha. ¿Sí? Donde está esta flechita. Mientras que si analizamos la fuerza que ejerce, que siente la otra carga, bueno, va a ser la misma fuerza, pero ahora el sentido de esta fuerza va a ser en sentido contrario. Por eso en el punto del resumen anterior, aquí, sí decía que para un sistema lineal, depende qué carga es la que estamos analizando, porque es a la que nos va a decir el sentido de la fuerza que ésta siente en presencia de una segunda, tercera, cuarta o quinta carga, siempre y cuando este sistema sea lineal. Ahora, ¿a qué me refiero con que sea lineal? No es que esté ignorando el hecho de que cada vez que calculemos la fuerza, ¿no? Cuando se da un sistema lineal, pues voy a ignorar que existe un módulo y que existe un vector fuerza. No, pero el sistema es tan simple que la fuerza no se puede mover hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia los lados. Solamente se puede mover a la derecha o a la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema es lineal. O si es atracción o siente repulsión, esta se va a acercar o se va a alejar sobre esa misma línea, sobre este mismo desplazamiento, ¿ok? Siempre eso sucederá en sistemas lineales. Cuando ya tengamos, por ejemplo, en este sistema una carga diferente, entonces ya quiere decir que esta carga, además de que se va a mover en este sentido, se va a mover en este sentido. Pero más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces, como moraleja de este ejercicio, siempre que sea un sistema lineal de dos cargas, ambas cargas sienten la misma fuerza, pero el sentido de la fuerza es en sentido opuesto. ¿Ok? Bueno, ahora, con este saber, vamos ahora a hacer un ejercicio, un ejemplo un poco más complejo. Este ejercicio ahora sigue siendo lineal. ¿Por qué? Pues porque las tres cargas se encuentran orientadas en un mismo eje de coordenadas. En este caso en particular se encuentran sobre el eje X, el eje de las abscisas. Si lo vemos desde el punto de vista vectorial, este se encuentra sobre Y. Acuérdense que en vectores la X es representada por la letra I, la Y es representada por la letra J y la Z es representada por la letra K. Más adelante voy a hacerles una sesión independiente de vectorial, pero no, quiero que lo tengan ya en mente, ¿sale? Entonces, estas tres cargas, si se dan cuenta, se encuentran distribuidas a lo largo de una línea, o sea, una línea imaginaria que es creada por esas coordenadas. Ahora, bueno, vamos a la lectura del ejercicio. Al ejemplo dice, dado el sistema de cargas de la figura, esta que están viendo aquí, determina la fuerza que experimenta Q2, o sea, la de en medio, sabiendo que las tres cargas se centran en el vacío y el sistema de referencia está expresado en metros. Cuando decimos vacío, quiere decir que no hay aire. Quiere decir que no hay nada que interfiera entre las partículas. Cuando calculamos la fuerza, cuando calculamos campos magnéticos, campos eléctricos, lo que hacemos muchas veces es que para fines hipotéticos o para fines claros,
siempre, por simplicidad, se utiliza el vacío, porque no hay nada. Y inclusive se utiliza la constante permisividad, que más adelante vamos a ver. Cuando ya algo nos dice como, estas 3 cargas se encuentran en el aire, estas 3 cargas se encuentran en el agua, estas 3 cargas se encuentran en una concentración de nitrógeno, etcétera. Bueno, la fuerza eléctrica sí tiene una perturbación por el entorno. Entonces, mientras no se diga lo contrario, vamos a asumir que son en el vacío. Cuando ya se diga lo opuesto, ya es cuando les voy a indicar el medio y vamos a explicar qué se hace en esos casos. Bueno, entonces, queremos saber, en resumen, cuál es la carga que tiene, cuál es la fuerza, perdón, que siente o que experimenta esta carga 2, ¿sale? Nuevamente, si visualizamos la imagen, vemos que estas dos cargas que están alrededor de ella, la carga Q1 y la carga Q3, tienen signo negativo. Y la del centro, que es la que nos interesa, es el signo positivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que esta carga Q2 va a sentir atracción tanto por la carga 3 como por la carga 1. Si ustedes visualizan esta misma imagen, pero ahora aquí abajo, les muestro cómo la fuerza que ejerce, la fuerza correspondiente a la interacción entre la carga Q1 con respecto a la carga Q2 se va a mover hacia la izquierda, o sea, hacia la carga Q1. Pero además, existe una segunda fuerza, que es la interacción entre la carga Q2, perdón, aquí es Q2, no está bien. La carga Q2, perdón, con la carga Q3. Aquí ponerlo mismo. Ajá, entonces, al final vamos a tener dos fuerzas que están interactuando o que siente esta partícula. Entonces, ¿cuántos cálculos vamos a hacer? Pues dos, ¿no? Tanto lo que siente la carga Q1 como la presencia de la carga Q2. Ahora, para ello, bueno, vamos a listar los datos. Carga Q1, que es el de 4 microcoulombs. Les recuerdo que el valor de la U representa micro. Entonces, en otras palabras, es menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Sí? Solo recuérdense que la unidad, que el prefijo micro representa a una unidad por 10 a la menos 6 o unidades de micrómetros, microcoulombs, microfarads, etc. Todo representa por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6, menos 5 por 10 a la menos 6. ¿Sale? Y bueno, aquí les vuelvo a colocar la constante, que es para recordarla. Y además tenemos, para ya directamente resolver el problema, necesitamos las distancias que separan a la carga Q1 con la carga Q2 y la carga Q2 con la carga Q3. Entonces, de hecho, esta es una coordenada. Entonces, si fijamos al plano de coordenadas con esta carga negativa en 0,0, como se muestra en la figura, y esta está en 5,0, quiere decir que la distancia que existe entre ellas es de 5, expresado en el eje de las X, o sea, 5 metros. Y bueno, para fines del problema, aquí dice que se expresa en metros. Entonces, estas unidades son metros. Finalmente, la otra, con respecto a la carga Q2, está a una distancia de ¿cuánto? Pues de 4 metros. Alguien puede pensar, no, pero ahí dice 9, o sea, debe ser de 9. Sí, 9 con respecto a esta. Pero la que nos interesa analizar es esta. Y recuerden que para calcular la fuerza de una carga en particular es el producto de la distancia entre ellas. O sea, entre esta con esta y esta con esta. Entonces tenemos que considerar esta distancia y esta otra. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, pues necesitamos encontrar la fuerza neta 2, suponiendo que fuerza neta 2 es la fuerza que siente la carga 2 en presencia de estas dos fuerzas. Entonces, no es otra cosa más que la suma de la fuerza 1, 2 más la fuerza 1, 3. Bueno, aquí es 2, 3, perdón. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues debe ser la suma de las dos magnitudes. Ahora, pero acá ya estamos hablando un poco más desde el punto de vista vectorial, porque las fuerzas al final se pueden sumar o se pueden restar. De hecho, a manera simplista, lo que ustedes ven es que las fuerzas que siente la fuerza que siente esta carga por cada una de las otras cargas, justamente están en sentidos opuestos. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, eso nos da la predicción de que la fuerza resultante al final no va a ser una suma, sino va a ser una resta. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, vamos a empezar a desglosar. De hecho, ya se empiezan a colocar acá como
ya se empiezan a colocar acá flechitas. Las flechitas arriba de las Fs, arriba de una B, arriba de una B, representa un vector. Y recordemos que la fuerza es un vector, ¿sale? Bueno, entonces, la fuerza entonces 2 va a ser la suma vectorial de las dos fuerzas que ejerce la carga Q2 con respecto a estas otras. Ahora, como ya estamos hablando de vectores, resulta que las cargas no son vectores, las cargas son escalares. O sea, los dos vectores, Q1 y Q2, el producto de las dos cargas son escalares, no son vectoriales. Entonces, ¿cómo rayos es que voy a tener un resultado vectorial si el producto de dos cargas escalares, ese es un producto escalar? Bueno, vamos a considerar entonces un módulo unitario, vamos a considerar acá, a diferencia de la formulita ordinaria, que está aquí, esta ordinaria, donde simplemente cuando es un sistema de dos partículas es muy fácil de aplicarla porque siempre va a ser la misma. Lo que se hace en vectorial es que se le adiciona un vector unitario. Un vector unitario es aquel que es eso, que representa a la unidad, pero que va a tener el mismo sentido que la fuerza resultante o que el vector resultante. Entonces, en este caso, por ejemplo, la U se representa sobre el eje en el que se encuentra. Les recordaba que cuando vemos la magnitud vectorial, X se representa por Y y Y por J. Entonces, este vector unitario no es otra cosa más que el sentido de donde se encuentra esta fuerza resultante. En este caso va a ser Y. ¿Por qué? Porque se encuentra en las abscisas. ¿Sale? Y va a ser más I si la fuerza va hacia la derecha, hacia la derecha. Y va a ser menos I si va hacia la izquierda. Entonces, ustedes nada más con visualizar la imagen, en este caso, si quiero calcular la fuerza 1, 2, si quiero calcular la fuerza 1, 2, pues va a ser la misma formulita que estamos ocupando, nada más que vamos a considerar ahora al vector unitario, que es el sentido de dicha fuerza. Por eso es importante que en el sistema de magnetismo siempre tenemos que encontrar el sentido común, ¿no? Estos ejercicios ahorita vamos muy sencillos, pero no quiero que los pierdan de la mente. Siempre es bueno como que antes de calcular algo, antes de establecer un resultado, primero predigan qué vamos a obtener, como ahorita, ¿no? Que vimos que tiene sentidos opuestos, pues es una resta. Y que es más, las dos fuerzas que se van a calcular son de signo opuesto, ¿no? O sea, son de sentido opuesto. Cosas predictivas les ayudan a que no pierdan el sentido a la hora de resolver los problemas. Entonces, el vector unitario en este caso va a tener el mismo sentido según la dirección de la fuerza. Acá, por ejemplo, la fuerza 1, 2, pues va a ser el producto de la constante de Coulomb adicionado por el sentido del vector I. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Ok. Bueno, en este caso, I positivo. ¿Por qué? Porque va en el sentido de la fuerza contraria. Ahora, entonces la fuerza 1, 2, pues es el producto de las dos, ¿se dieron cuenta? La carga positiva, que es, bueno, la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9. Q1, que es menos 4 por 10 a la menos 6, por 2 por 10 a la menos 6, que es la carga que nos interesa, entre 5 al cuadrado por el vector unitario, que les vuelvo a repetir, es el que me dice el sentido de la fuerza. Entonces, la fuerza va a ser igual a menos 2.88, si quieren ustedes tienen calculadora, corrobórenlo, 2.88 por 10 a la menos 3 sobre I, o sea, sobre el eje de coordenadas I. Y el signo negativo me indica que va a ser en sentido opuesto, ¿sí? Porque les recuerdo que el que nos cita el sentido es el signo de la carga, ¿vale? Y simplemente I nos representa que está sobre el eje de las X, ¿sí? Ok, bueno, ahora nos vamos a la fuerza, ahora vamos a establecer el cálculo de la fuerza 2, 3. Ok, entonces en este caso hacemos lo mismo, es la misma constante Coulomb, 9 por 10 a la 9, y es el producto de las dos cargas, en este caso va a ser de la carga Q3, menos 5 por 10 a la menos 6, que es acá, por 2 por 10 a la menos 6, que es la carga que nos interesa, entre la distancia al cuadrado, que es 4, ¿no? Porque habíamos dicho en la clase, hace un momento, que es la de diferencia de las dos instancias de la carga 2 a la 3, 4, ¿sí? Por el módulo I, que es el módulo en sentido contrario a la fuerza, la que va para acá, ¿sale? Entonces, el producto de las cargas es positivo. Quiere decir que ahora la fuerza va de aquí para allá. Si ustedes ignoran el módulo, les va a dar el signo negativo. Quiere decir que se va a mover para allá. Pero no es cierto. La carga positiva es la que se va a mover para acá, porque la carga positiva es la que estamos analizando. Por eso I
va de signo contrario. De lo contrario, se pensaría que esto sería al revés. Por eso es muy importante que se tenga bien claro el sentido y aprender a usar los módulos. En este caso, la fuerza 2,3 va hacia la derecha, hacia la carga 3, con una fuerza 5.62 por 10 a la menos 3. O sea, va positiva para allá, del otro lado, de este lado. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, las dos fuerzas son de signo ahora opuesto. Tiene todo el sentido del mundo porque las dos flechas justamente están en sentidos opuestos. Ok. Ahora, bueno, vuelvo a tener la misma imagen para que no perdamos el contexto. La fuerza resultante, entonces, es la suma de las dos fuerzas que se ejerce sobre la carga. En este caso, la fuerza 2, que es la que está acá, pues va a ser la suma de la primera fuerza calculada, los 2.88 por 10 a la menos 3i, más 5.62 por 10 a la menos 3. Si se dan cuenta, esto no es una suma, pero al final resultó ser una subtracción, porque tenemos ambas fuerzas de signo contrario. Entonces, la fuerza 2 va a ser igual, pues como esta magnitud es más grande, pues va a ser positiva, va a ser a 2.74 por 10 a la menos 3, y quiere decir, va hacia acá. Y creo que es bastante lógico, porque la carga Q3, que es M-5, es una magnitud más grande que el E4. Por lo tanto, la fuerza resultante debe desplazarse hacia donde existe una mayor carga. Recordemos la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica va a ser mayor por el producto de las cargas. Entonces, el producto de las cargas en este lado es más grande que de este lado. Por el criterio de Coulomb, también se puede predecir que la fuerza resultante va a tener el sentido de la carga Q3. ¿Sí? Y todo sobre el eje de las abscisas. ¿Por qué? Porque el sistema es lineal y la fuerza va a tener ese sentido. Recordemos nuevamente que la fuerza al final se expresa en Newton. Bueno, con este saber viene la actividad número 2. La actividad número 2 es ahora tratar de resolver, es este ejercicio dado el sistema de la carga de la figura, determinar la fuerza que experimenta la carga Q3, que es esta, sabiendo que las tres cargas se centran en el vacío, o sea, como el caso anterior, y el sistema de referencia está expresado en metros. O sea, es muy igual, nada más que ahora en vez de analizar analizaremos este. Y el otro ejercicio sigue siendo lineal, nada más que ahora en vez de hacerlo con el eje de las abscisas, va a ser en el eje de las ordenadas. Entonces, en nuestro módulo, en vez de ser I, tendría que ser J. Y ahora vamos a analizar el sentido de la fuerza en un sistema lineal, pero sobre el eje de las abscisas. ¿Dudas? En el ejercicio de tarea. Dígame. Para el ejercicio 4, Ajá. tenemos que analizar Q3. Así es. Pero entonces tendríamos que calcular la fuerza de repulsión entre Q1 y Q3 y la de Así atracción es. entre Q2 y Q3. Efectivamente. Ok. Efectivamente. Y al final usted me va a decir hacia dónde se movió la fuerza. Solo recuerde que como el sistema sigue siendo lineal, la fuerza resultante se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Como usted puede observar, sí, o sea, es más, vea aquí la carga Q1 es -6 y la carga Q2 es 3. Eso ya le dice mucho para Sí, predecir por dónde irá la fuerza, ¿sale? sí es, profe.